Es una gran bendición de nuestro Señor el poder tener un día más de vida para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios se titula Padecimiento y triunfo del Hijo de Dios. Y lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Le voy a dar lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga llevando a toda verdad. Padre, ayúdanos a poder glorificarte en espíritu y en verdad. Que tu palabra, Señor, sea expuesta con claridad y que aquellos, Padre Celestial, que están atentos a escuchar tu palabra, puedan, Señor, atesorarla en sus mentes y en sus corazones. Háblanos, Señor, estamos listos y atentos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Padecimiento y triunfo del Hijo de Dios. Pablo le declara a la iglesia de Corinto, que se acuerden del evangelio que él les había predicado. El evangelio quiere decir buenas nuevas. Este mensaje de buenas nuevas había sido llevado a los corintios y por medio del contenido del mensaje ellos habían creído en el Señor Jesucristo, porque el contenido del mensaje de las buenas nuevas tiene 3 puntos básicos. Número 1, Cristo padeció en la cruz y murió por nuestros pecados. Número 2, fue sepultado. Y el número 3 nos dice, resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Pablo esperaba que los que habían recibido a Jesús se mantuvieran firmes. Y es una expectativa de nuestro Señor, que todos los que hemos recibido y creído en el mensaje de salvación de las buenas nuevas, nos mantengamos firmes. Pablo sabía que muchas personas son muy inestables, porque empiezan bien, pero por alguna razón, motivo o circunstancia, se desvían muy fácilmente. Dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos hemos llegado a aprender que lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Entonces, amados hermanos, tenemos que recordarnos que para mantenernos firmes, nuestro arrepentimiento tiene que ser auténtico, para así poder desarrollar una fe que realmente sea verdadera. Este mensaje de las buenas nuevas de salvación, que habla del padecimiento y del triunfo del Hijo de Dios, es el mismo que revolucionó al mundo. Porque cuando Cristo cumple la parte del mensaje que había dicho, él había anunciado y preparado mentalmente, psicológicamente, espiritualmente a sus discípulos. Él les había ya dicho. Dice Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo, a través de la resurrección, conquistó y transformó a sus discípulos, 12 pescadores. Y estos, amados hermanos,
fueron los que se encargaron de dar a conocer que Jesús, el Hijo de Dios, vive, que Él resucitó. Y si Él vive, nosotros también, aquellos que creemos en Él, viviremos con Él en la eternidad. Por este mensaje del padecimiento y triunfo del Hijo de Dios, es que muchas de las vidas logran ser transformadas. Este mensaje transformador se comenzó a expandir cuando los que creen en Jesús fueron llenos del Espíritu Santo. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, en medio de esta crisis mundial, la acción del Espíritu Santo sigue impulsando, sigue movilizando a la iglesia. Y la iglesia soy yo. La iglesia eres tú. Y la iglesia tiene que seguir con el propósito, el mandato que Cristo le ha dado. En Mateo 28, del 18 al 20, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para seguir compartiendo este mensaje de buenas nuevas de salvación, tenemos que seguir buscando la llenura del Espíritu Santo. Y tenemos que hacerlo, amados hermanos, en ayuno. Tenemos que hacerlo en oración. Tenemos que buscar a nuestro Señor para poder tener esta comunión, esta llenura, y así poder seguir compartiendo el mensaje de las buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes de tus familiares le has compartido? ¿A quiénes de tus amigos? ¿A quiénes de tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colegio, de la universidad? ¿A quiénes de tus vecinos? ¿A quiénes de tus conocidos les has compartido este mensaje? Y es que si usted no está orando, si usted no está ayunando, no está leyendo la palabra de Dios y no está compartiendo el mensaje de amor a otros, tiene que preguntarse a sí mismo o a sí misma si su arrepentimiento, si su fe, si su conversión ha sido real. Cristo padeció en la cruz, murió por nuestros pecados y fue sepultado. Jesús fue el único hombre que vivió en esta vida sin cometer pecado. Él fue el que tuvo que ir a la cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Juan 8:46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros, quién de ustedes me puede señalar, me puede decir? Habla Jesús: pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Únicamente Él, Jesús, padeció y murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Pero la maldad, la perversidad, el pecado de la humanidad no le permite distinguir, no le permite poder ver lo bueno y lo malo, ya que muchos a lo bueno le siguen llamando malo y a lo malo le siguen diciendo bueno. Y así lo declara la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 55 y el versículo 20. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Mire, la Biblia nos narra que cuando el emperador de ese tiempo, Poncio Pilatos, les ofreció soltar a Barrabás, un preso muy conocido, o a Jesús, todos escogieron que soltaran al malhechor Barrabás. Y a Jesús, que no había hecho ningún mal, que no había causado nada mal en su vida, le gritaban: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! El gobernador de ese tiempo, Poncio Pilato, les hace la pregunta: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Jesús, quien nunca pecó ni tenía ninguna culpa, fue tratado como si él hubiera cometido el pecado de cada una, de todas las personas en el mundo de los que creemos en él. Dios aceptó el sacrificio de Jesús, quien murió en la cruz y fue sepultado, para que nosotros, para que usted y yo podamos ser salvos, podamos ser perdonados y ahora podamos presentarnos delante de Dios como justos. Es como quitar el pecado del culpable y ponerlo sobre el inocente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús, el Cordero de Dios, sin pecado y sin mancha de pecado, fue capaz de tomar el lugar de todos nosotros, los pecadores, allí en la cruz. Comprendemos ahora por qué solamente Él podía tomar ese lugar, porque solamente Él no tenía ni tuvo ningún pecado propio. Miren, hasta el ladrón que estaba siendo crucificado junto a Cristo lo declara. En Lucas 23:41 dice así: nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, estamos recibiendo lo que nosotros nos buscamos, porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos. Mas hablando de Jesús, ningún mal ha hecho. Cristo sintió el peso de todo nuestro pecado, tanto así que dice la Biblia que sudó grandes gotas de sangre que caían a la tierra. La presión completa de nuestro pecado vino sobre Él cuando Él fue clavado en esa cruz. En Isaías 53, del 6 al 11, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Las imágenes que nos vienen a nuestra mente del Cordero
son indescriptibles. Toda la violencia, sufrimiento, agonía, abandono, solamente tratan de describir la desgarradora muerte de nuestro Señor Jesús. Él tuvo que hacerlo para poder traernos a usted y a mí paz, una sanidad espiritual por medio del perdón de nuestros pecados. Todo ese sufrimiento era la única manera de poder reconciliarnos con Dios. Jesús sabe y comprende el sufrimiento que muchos estamos pasando en este tiempo de crisis mundial. Él le dice a usted que no está solo, que no está sola. Jesús, Él también experimentó en vida propia el sufrimiento. Y porque Él sufrió, nos ofrece a cada uno de nosotros un consuelo basado en su amor y en su compasión. Cristo Jesús, aún estando en las condiciones más extremas, no renegaba ni olvidaba la encomienda de su Padre. Esta encomienda la podemos ver en Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Jesús cumplió su propósito hasta el fin. Él nos da el ejemplo de una actitud de amor, no importando las circunstancias por las que estemos pasando. Hoy mismo hay mucha oportunidad para todos los hijos de Dios de poner en acción el amor de Dios con aquellos que están más necesitados. El daño, el dolor, el maltrato, el odio que le causaron sus opresores solamente movió a Jesús a pedirle a su Padre que los perdone. Ese es el amor hecho realidad. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta es la actitud que Jesús espera de nosotros hacia nuestro prójimo. Él resucitó al tercer día y Él vive y reina para siempre. Cuando hablamos de Jesús y hablamos que resucitó al tercer día, estamos hablando del hecho más trascendental para todos los hijos de Dios en todo el mundo. Porque esto nos demuestra que Jesús no es simplemente un personaje histórico. Mire, no existe nadie de quien se pueda decir que resucitó. ¿O acaso conoce usted a alguien? A través de la historia podemos verificar que han existido grandes filósofos, grandes misioneros, que han hecho grandes cosas para poder expandir el reino de Dios, grandes guías espirituales, mujeres de gran valor, de gran fe, hombres ejemplares que llegaron a dar todos sus bienes, todos sus recursos para repartirlo a los pobres. Pero todas y cada una de estas personas han perecido y se han quedado en sus tumbas. La tumba de Jesús está vacía porque Él resucitó. Mire, podemos ver en Lucas 24 del 1 al 7, nos narra la descripción de su resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando,
no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. ¿Recuerdan? Él le había anunciado, él había hablado a sus discípulos que él tenía que padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús es el único que puede declarar: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cree usted esta declaración de Dios a través de su palabra? Y es que físicamente todos tendremos que morir un día. En esta tierra todo es perecedor. Cada día que pasa, cada día que la tierra gira alrededor de su órbita, es un tiempo en el cual nuestra piel se va gastando. Nosotros nos estamos haciendo más viejos, nos vamos desgastando. Y un día tenemos que morir. Pero el morir no significa que no vamos a vivir eternamente, sino que vamos a vivir eternamente porque nuestra alma va a habitar con Dios eternamente. En su discurso, Pedro, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos del 22 al 24, él declara: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y quiero hacer una pequeña pausa en esto, porque, amados hermanos, en el plan de Dios, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo forman parte del plan redentor de Dios. En el plan de Dios nada ocurre por casualidad, nada es al azar. Todo en el plan de Dios tiene un gran propósito. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Nuestro enemigo, Satanás, siempre se ha querido interponer en el plan redentor de Dios. Y cuando Jesús fue crucificado y sepultado, muy probablemente sintió una gran satisfacción, pensando que el plan de Dios se había truncado, se había parado. Pero él fue vencido porque Cristo resucitó al tercer día. Y el plan de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios, sigue vigente. Sigue vigente hasta que Él diga: hasta aquí llegamos. Y para usted, y para mí, y para cualquier persona, podría ser este mismo día, esta misma noche. ¿Se ha dado cuenta usted cuántas personas están muriendo en el mundo diariamente? Dice la Biblia, el versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios Todopoderoso
fue el que lo levantó de los muertos. Dios Todopoderoso, Él es el que nos manda a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y es que la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos, puede ser transformada. Amigo, amiga, que me escuchas en este día, tu vida puede ser transformada. Nadie le impone nada a nadie como querer obligarlo. Es uno mismo, a través del Espíritu Santo, que comienza a desarrollar un propósito en la vida. El Espíritu Santo viene y te conmueve y te rinde y nos convence para que nosotros nos demos cuenta que no podemos seguir viviendo esta vida de la manera que estamos viviendo. Él nos demuestra que nuestras vidas sin Él realmente no tienen sentido. Cristo resucitó, porque si no hubiera resucitado, nadie de los que compartimos el mensaje de las buenas nuevas estuviéramos predicando, porque nuestra fe sería vana. Nuestra fe no tendría ningún fundamento. Mire, en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos 12 y 13 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es entonces también nuestra fe. Si no hubieran fundamentos acerca de la resurrección de Cristo, este mismo mensaje no estaría siendo predicado aún después de 2000 años. Nuestra fe no está basada en filosofía de hombres, no está basada en personajes humanos. Nuestra fe no está basada en liturgias, en ritos, en ceremonias o en sacrificios. No estamos siguiendo una religión. Seguimos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, del que habla la Biblia. Y es que usted puede tener una religión, pero a lo mejor ni siquiera había escuchado antes lo que realmente dice la palabra de Dios acerca de lo que Jesús ofrece. El único que nos ofrece la vida eterna es Jesús. Le pregunto en este día, ¿quiere usted tener hoy esa oportunidad? No es casualidad que usted hoy esté escuchando este mensaje. Si usted está escuchando la voz de Dios hablándole a su vida, Él le llama a que su vida sea transformada. Él le ofrece la salvación y la vida eterna. Y es que Dios es un Dios justo. Él es un juez. Y porque es justo, Él tiene que castigar la maldad y el pecado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Jesús, el Cordero de Dios, Él pagó el precio de muerte por nuestros pecados. Y ahora Él nos ofrece la vida eterna. Él le ofrece la salvación de su alma. Si lo acepta, si usted quiere recibirlo, si Dios le está hablando a su corazón, no se niegue más. Solamente ahí donde está, le pido que cierre sus ojos, que incline su rostro, baje su cabeza. Y ahí muy dentro de su corazón, solamente usted y el Señor, confiésele, venga delante de Él y pueda confesarle juntamente conmigo estas palabras. Señor Dios, te doy las gracias por el regalo de la salvación. Te doy las gracias por haber enviado
a tu Hijo Jesucristo para poder pagar por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que Jesús fue crucificado, fue sepultado y que Él resucitó al tercer día. Él vive y vive para siempre. Y te pido que Él ahora viva en mi corazón. Padre, te pido, Señor, que me sigas ayudando a caminar en tu verdad. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Jesucristo sufrió y murió para el perdón de nuestros pecados, pero Él triunfó porque resucitó y Él vive y vivirá para siempre. La resurrección de Jesús, amados hermanos, es lo que nos mantiene a todos los hijos de Dios, a todas las hijas de Dios alrededor del mundo, firmes en nuestra fe. Él es el único que ha vencido a la muerte y Él es el único que nos puede ofrecer la salvación y la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor amado, por tu palabra, Señor, que siempre es una fuente de inspiración para nuestras vidas, una exhortación, Padre Santo, en el mensaje que tú siempre nos das, Señor. Creemos, Padre eterno, en la resurrección de tu Hijo. Nuestra fe está basada en el Hijo de Dios. Declaramos, Señor, que tú eres el único Dios verdadero. Eres el único que puede cambiar y transformar las vidas. Eres el único, Señor, que tiene el poder para poder, oh Dios mío, hacer milagros y prodigios. Gracias te damos, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Padre eterno, que tú sigas aumentando nuestra fe, que nos mantengamos, oh Dios mío, buscando la llenura de tu Santo Espíritu para poder seguir compartiendo el mensaje de las buenas nuevas. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, por cada uno de las personas que están escuchando este mensaje. Padre, ahí donde están, te pido, Señor, que ellos reciban, Señor, tu palabra, reciban tu protección santa, que tu Santo Espíritu, Señor, les hable, los conmueva y los dirija, Señor, a poder buscarte de una manera real, Señor. Bendice, Señor, tu palabra, que sea expandida y sea llevada a todos los lugares de la tierra. Te pido, Señor, por todos aquellos que están celebrando alrededor del mundo, Señor, la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les guarde en este día glorioso y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre en sus vidas. Amén.